no lo conocen, el doctor Ramiro Vidal es un compañero de trabajo de anatomía en la Facultad de Veterinaria de la UBA y es un amigo. Hace neurología hace un tiempito y bueno, espero que los entretenga con la charla. Buenas noches. Buenas a todos. Bueno, antes que nada, yo, así como Fernando me presentó a mí, le quiero agradecer delante de todos a Fernando porque estoy acá gracias a él. Porque desde que yo era alumno lo perseguí por toda la facultad hasta que me dejó ir a su veterinaria a aprender neurología, después fue mi director de tesis y ahora es mi jefe y bueno, gracias a Dios sigo aprendiendo por estar ligado a él, así que siempre le agradezco porque todo esto que aprendí yo a lo largo de los años fue gracias a él. Bueno, hoy me convocaron a mí para hablar de síndrome vestibular. Y bueno, ante todo les digo que si me tienen que cortar o me acelero, que es algo que suelo tener tendencia a pasarme de revoluciones, y me frenan y bajo de vuelta a la tierra y arrancamos más tranquilos. Creo que cuando todos estaban en la primaria nos habían enseñado, ¿no?, los sentidos, y decían, bueno, que los sentidos eran la visión, la olfacción, el gusto y la audición y el tacto. Desde hace unos años, en los libros empezó a aparecer un sexto sentido que no era Bruce Willis, sino que es el que me toca hablar a mí. Probablemente hoy en los libros de primaria ya aparezca esto, y si seguimos avanzando unos años, probablemente empiecen a aparecer otros que también empiezan a formar parte de lo que eran los sentidos corporales y que antes no nos los explicaban, aunque nosotros cuando hicimos la carrera de veterinaria seguramente lo fuimos aprendiendo. Hoy nos toca el equilibrio, pero hay otros sentidos como la propiocepción, la termocepción, la nociocepción, la enterocepción, la sed, y hasta hay un trabajo de alguien que habla de un sentido de resguardo al peligro. Seguramente con el correr de los años alguien dilucidará eso y los incorporaremos a nuestro vocabulario de sentidos corporales. Vamos a arrancar con el equilibrio, que es algo que ustedes conocen, pero yo siempre trato de, como trabajo en anatomía y me gusta la anatomía y trato de ver las cosas desde el punto de vista anatómico, quiero que nos centremos un minuto en esto. Esto lo saben ustedes, cómo funciona el sistema nervioso. Puede ser muy complicado o lo podemos reducir en algo fácil, que es todo estímulo que llegue al cuerpo de un individuo o de un animal genera o desencadena una respuesta por un receptor que transforma eso en una entrada. Recuerden que el sistema nervioso lo único que es capaz de elaborar es información eléctrica. Entonces, el calor, la presión, el tacto, la visión, es toda información desde afuera que mediante un receptor se transforma en una entrada. Esa entrada al tejido nervioso debe pasar por un centro de elaboración que transforma esas señales y dice, bueno, esto es tal cosa. En este caso es visión, es calor, me pinché con una aguja. Y una vez que se elaboró eso, se genera una respuesta. Normalmente la respuesta que nosotros vemos es un acto motor. ¿Sí? Si tenemos esto en cuenta, vamos a poder dividir el estudio del sistema vestibular bien en dos componentes. Un componente principal, basado en recibir los estímulos, transformarlos en impulsos nerviosos y enviarlos hasta un centro capaz de elaborar una respuesta. Y una vez que ese centro elabora una respuesta, emitirá una salida que veremos nosotros como un acto motor de algo. ¿Sí? En anatomía le llamamos a esta primera parte componente eferente, la que lleva la información desde el receptor hasta el centro elaborador, mientras que la que va desde el centro elaborador hacia la salida lo llamamos componente eferente. Claro, hasta acá, ¿no? Vamos a tratar de estudiarlo así. Todos se acuerdan del sistema vestibular. En realidad estudiamos que el sistema vestibular estaba conformado por una estructura que estaba alojada en el oído interno, que se ocupa de varias cosas. Bueno, una de las porciones en las que se ocupa se denomina porción vestibular del oído interno. En esa porción vestibular del oído interno están los receptores capaces de detectar la posición de la cabeza, ya lo vamos a ver más adelante. La información recibida en ese receptor es transmitida a través de un nervio, que es el octavo parque craneano, el vestíbulo coclear, hacia el tronco encefálico, y el tronco encefálico
y el lóbulo flóculo nodular del cerebelo se transforman en los centros de procesamiento que habíamos visto en esa primera diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá la porción de receptora más la porción que actúa procesando la información. ¿Sí? Del oído ustedes se acuerdan, el oído tenía tres partes, una parte externa, una parte media y una parte interna. Nos vamos a ocupar nosotros de la parte interna, en donde, recuerdan ustedes, embriológicamente deriva tiene el mismo origen que la piel, se separa del ectodermo y termina formando parte de la porción petrosa del hueso temporal. Alojado en un pedacito muy chiquito de ese hueso está el oído interno. Que si lo estudiamos, en realidad vamos a ver que está conformado por una estructura ósea que se denomina laberinto óseo, dentro de la cual hay otra estructura membranosa que se denomina laberinto membranoso. El laberinto óseo lo tienen a la izquierda, el laberinto membranoso lo tienen a la derecha. Obviamente el laberinto membranoso prácticamente copia al laberinto óseo, ¿sí? Y entonces este laberinto óseo o laberinto membranoso lo podemos dividir en una porción vestibular y en una porción coclear. La porción vestibular destinada a lo que vamos a ver hoy. Indicarle al sistema nervioso cuál es la posición de la cabeza respecto al espacio. La porción coclear, ya lo conocen todos, relacionada principalmente a la audición. Dentro de la porción vestibular, a su vez, hay diferentes porciones: los canales semicirculares, el utrículo, que es un saco ciego, que comunica directamente con los canales semicirculares, el sáculo, es otro saco, como su nombre lo dice. Estas tres estructuras, canales semicirculares, utrículo y sáculo, relacionadas íntimamente con la porción vestibular, como lo ven ahí, mientras que ese famoso conducto coclear es el que tiene el órgano del corti, que es capaz de percibir los sonidos. Hasta acá vamos. En el interior de este laberinto membranoso hay un epitelio especializado en transformar la posición o los efectos de la gravedad sobre la cabeza y los movimientos que realiza la cabeza y transformarlos en estímulos eléctricos. ¿Sí? Esta es una preparación anatómica para que vean que eso que normalmente aparece en los dibujitos en realidad existe. ¿Sí? Ahí ven los canales semicirculares. 1, 2 y 3. Los tres canales semicirculares desembocan en una estructura ahí pequeña que es el utrículo. Acá tienen otra perspectiva de los conductos semicirculares, ahí está el utrículo, y esa es la famosa cóclea. Todo esto que ven acá es la parte ósea, ¿no? Obviamente la parte membranosa desapareció porque no quedó nada. Ahí está el modíolo y ahí están las tres vueltitas que hace la cóclea. Bueno, existe el oído interno, aunque no lo creamos. Bien, les contaba que dentro del laberinto membranoso hay un epitelio especializado que es el epitelio receptor. Ese epitelio receptor se ubica o tiene dos formas de presentaciones distintas. Una a través de las máculas ubicadas en el sáculo y el utrículo, y otra en las crestas ampulares ubicadas en las dilataciones que hay en los canales semicirculares. ¿Sí? Esos son los lugares donde están alojados los receptores. Ustedes ya saben que este laberinto membranoso internamente tiene un líquido que se denomina endolinfa. Mientras que entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo, lo que está pintado de amarillo, hay otro líquido que se llama perilinfa. ¿Eso se lo acuerdan? Bien, bueno, perfecto, vamos a seguir avanzando. Yo les dije que el laberinto membranoso deriva de la piel. En realidad todo el interior está constituido por un epitelio cúbico simple o cilíndrico, pero en los lugares donde están esos receptores, donde se forman las máculas y donde se forman las ampollas, ese epitelio se modifica y aparecen unas células ciliadas que tienen esta característica. En su borde apical hay un conjunto de cilias que se denomina penacho ciliar. Ese penacho tiene dos tipos de cilias. Una gran cantidad de un tipo de cilias que se llaman estereocilias. ¿Qué significa estéreo? ¿Se acuerdan ustedes? Como le digan los alumnos en anato. Cuando ustedes fueron y me voy a comprar un estéreo para el auto, ¿qué se compran? Es un equipo que manda sonido a dos partes diferentes, pero a las partes fijas.
Estéreo significa fijo. Estereocilia significa cilias fijas. ¿Sí? Y sobre uno de los bordes aparece una cilia mucho más larga, se llama kinetocilia, o cilia cinética, o cinetocilia. Todo esto está en el borde apical. ¿Lo ven? Eso que parecía un dibujito, les muestro que en realidad, fíjense, esta es una microfotografía de barrido. Todo este penacho acá, esta 1, 2, 3, 4, 5, que hay acá, son todas estereocilias. Y todas esas estereocilias apoyan sobre esta larga que hay acá, que se llama cinetocilia, o kinetocilia. ¿Sí? Che, ¿por qué das tanta vuelta sobre esto? Porque esto es muy importante para entender cómo funciona esa célula. A ver si volvemos un poco a las bases de fisiología. El borde apical de la célula está inmerso en endolinfa, ¿sí? Y el borde basal de la célula está en contacto con la perilinfa. La endolinfa y la perilinfa tienen una característica muy diferente. ¿Recuerdan ustedes que las neuronas tienen la característica de estimularse cuando en su interior entra el sodio? Eso genera un cambio en el potencial de membrana, la célula se excita y para terminar esa excitación el potasio sale de la célula. Bueno, acá esta célula trabaja de una manera diferente. La endolinfa se caracteriza por tener una gran cantidad de potasio y muy baja cantidad de sodio. El canal permite el paso del potasio, pero el canal tiene una puertita, algo que lo traba, lo cierra, ¿sí? Y esa puerta se abre solamente por la presencia de estas estructuras que ya se los voy a mostrar más adelante, que se llaman tensores. Lo importante es que cuando esa puertita se abre, hay mucho potasio afuera, poco potasio adentro, el potasio se mete, como es un ion con carga positiva, la célula se estimula, se excita, se despolariza. ¿Sí? Ustedes saben que una de las características que le ocurre a esas células cuando se despolarizan es que cambia el potencial de membrana sobre el lado interno y se activan estos canales de color azul que están marcados acá, se llaman canales de calcio dependientes de voltaje. Cuando aumenta mucho el voltaje, el canal se abre y ahora, en vez de permitir el paso de potasio, permite el paso de calcio. El calcio, como ustedes saben, es el ion encargado de permitir la liberación de los neurotransmisores. Y eso hace que esa célula receptora, que está recibiendo un estímulo, libere el neurotransmisor. ¿Sí? Por otro lado, sobre la parte basal hay otro grupo de canales que los vamos a ver rápido, que lo que hacen es eliminar el potasio. Son canales de potasio dependientes de calcio, quiere decir que solo se abren en presencia de calcio, y como en la perilinfa el potasio está en muy baja concentración, le resulta bastante fácil salir de la célula. Y entonces la célula vuelve a su estado de reposo. ¿Por qué les cuento esto? Porque ¿qué pasa? Esos canales con compuerta que yo les había hablado, cuando el kinetocilio se mueve sobre las estereocilias, le hace como una tapita y lo cierra. Se relajan los tensores, se tapa el canal y entonces disminuye la entrada de potasio y por lo tanto la célula se hiperpolariza o deja de entrar potasio y por lo tanto entra en un potencial estable. En cambio, cuando las estereocilias o el sinocilio se mueve separándose del penacho, por esos tensores destapa la tapita y el potasio entra. ¿Sí? Que es más o menos lo que está dibujado acá. ¿Sí? Cuando el sinocilio se acerca a las estereocilias, la tapita se cierra. Cuando se aleja, la tapita se abre y entra el potasio. Esto genera dos estados de excitación de las células receptoras. Como lo tienen ahí arriba, fíjense, está pues marcada la actividad del receptor y los impulsos nerviosos. Fíjense que la célula, en estado basal, sin que movamos la cabeza, sin que el animal mueva la cabeza, está descargando una serie de impulsos nerviosos. ¿Sí? Cuando las estereocilias se mueven sobre el sinocilio, se abren los canales de potasio, la célula se despolariza, entra calcio y aumenta el número de descargas. ¿Ven que se hacen todas seguiditas? ¿Sí? Eso que está ahí le dice al tejido nervioso, le dice a los centros que procesan que la célula se está despolarizando y que se está moviendo la cabeza. Ya vamos a ver para dónde. Pero lo importante es que esa célula se está despolarizando. Después vuelve a su estado normal y si tenemos el movimiento contrario y el sinocilio se mueve sobre las estereocilias,
habíamos dicho que disminuye la entrada de potasio, y fíjense cómo la frecuencia de descarga se hace más lenta y por lo tanto hay una inhibición sobre esa célula. Con este juego entre el movimiento para un lado y la estimulación y el movimiento para el otro y la inhibición, es como esa célula transmite la información de la posición de la cabeza respecto al espacio. Pero lo que es importante ver de esto es que fíjense que en todos los momentos donde el penacho está bien vertical sobre esa célula. Con este juego entre el movimiento para un lado y la estimulación y el movimiento para el otro y la inhibición, es como esa célula transmite la información de la posición de la cabeza respecto al espacio. Pero lo que es importante ver de esto es que fíjense que en todos los momentos donde el penacho está bien vertical, las células siguen descargando. Y voy a insistir mucho sobre eso porque es el secreto del síndrome vestibular que vamos a ver más adelante. Existe una... Esto se vio en los últimos años. Para que eso ocurra y las células estén permanentemente descargando información, imagínense que si yo estoy con mi cabeza vertical y ahora la cambio y la pongo en otra posición, pasado un cierto tiempo las células dejarían de emitir información porque entrarían en estado de hiperpolarización. Para que las células de los receptores estén permanentemente descargando, hay un sistema, fíjense. Este es el canal con la compuerta, ¿lo ven ahí? Y este es el tensor. Este es el sinocilio y acá hay un filamento de actina, ¿lo ven? Bueno, hay una proteína que camina sobre los filamentos de actina. Y entonces, cuando, fíjense, acá está puesto el ejemplo, se desplaza el sinocilio sobre los estereocilios. La compuerta se cerró. Y uno pensaría la célula se hiperpolarizó y quedó fija. Sin embargo, con el correr del tiempo, esta proteína empieza a subir de vuelta sobre la actina del sinocilio y empieza a abrir los canales de vuelta. Y eso hace que las células entren en un estado en donde nunca dejan de disparar información eléctrica de lo que está pasando en el medio. ¿Sí? Desde ya que si hay un movimiento brusco para un lado, un movimiento brusco para el otro, entrarán de vuelta a su estado de despolarización o de hiperpolarización. Y para que me crean, acá le traje la foto, esta no la hice yo obviamente, la encontré en un libro para que ustedes vean que es verdad. ¿Ven esas uniones que hay ahí? ¿O esto que hay acá? ¿Sí? Esos son los tensores apicales que abren la compuerta. ¿Sí? Obviamente no vemos la proteína que camina ahí, pero créanme que la bibliografía dice que existe. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos? Entonces así funciona la célula. Tenemos una célula que frente a determinados momentos se aumenta la descarga, se excita, en otros momentos se hiperpolariza, disminuye la descarga, pero siempre mantiene un tono de liberación de información. ¿Sí? Porque esta es la clave para entender cómo funciona el sistema vestibular. ¿Sí? Nunca deben olvidarse que en todas las especies que estudiamos hay dos oídos. Y los dos oídos vamos a ver que trabajan en una resonancia conjunta. Vamos a ver que cuando uno mueve la cabeza para un lado ocurre algo sobre un oído, pero ocurre algo sobre el otro. Nunca dejamos de tener dos oídos. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el segundo punto. No se olviden nunca de que esas células que vamos a ver ahora y que vamos a hablar están permanentemente sensando información que envían a los núcleos vestibulares. Hagan el movimiento que ustedes, o sus perros, o sus gatos, o lo que vayan a estudiar, se acuesten a dormir, siempre esa célula está disparando y diciendo vos estás así, estás así, estás así, estás así, estás así. Te moviste y cambió, y dice vos estás así, estás así, estás así. Te moviste para el otro lado y dice vos estás así, estás así. Permanentemente, por más de que nosotros no seamos conscientes, permanentemente lo está haciendo. Entonces, estas dos claves no las olviden. Acá las iba a poner en rojo, pero me olvidé. Bien, dentro del laberinto membranoso habíamos dicho que estaba el sáculo y el utrículo, que tenían sus receptores organizados en una estructura que se denomina mácula. Esta mácula consta de un epitelio de sostén, ahí están las células ciliadas que ya conocen ustedes, las proyecciones de cilias de la mácula están embebidas en un tejido gelatinoso, ¿sí? Sobre el cual se deposita esa estructura de color azul, que son los famosos otolitos del oído. ¿Sí? Si alguno tuvo síndrome de Meniere sabe cuál es la importancia de los otolitos. Estos otolitos, junto con esa gelatina que hay ahí, hacen de contrapeso para que la mácula
sea la encargada de percibir la posición estática de la cabeza con respecto al espacio. Es decir, que el sacuro y el utrículo son los encargados de percibir la posición de la cabeza cuando está quieta. Y sobre ellas, ¿qué influye? Y la principal fuerza que hay, que nos tiene atado a la Tierra, ¿cuál es? La gravedad. ¿Sí? Vamos a ver un detalle más de la mácula, que es importante. ¿Llegan a ver que acá hay como una canaleta? Bien, esa canaleta se denomina estríola. Y es muy importante en las máculas, porque las máculas se organizan de forma especular. De la estríola para un lado, el sinocilio apunta hacia un lugar, y de la estríola para el otro, el sinocilio está en imagen especular. ¿Sí? ¿Lo entienden a eso? Lo vamos a ver mejor en un gráfico que tengo adelante, pero si miran este gráfico que hay a la derecha, fíjense lo que pasa. Imagínense esta mácula, que después vamos a ver si es el sacuro del utrículo, pero cuando hay un movimiento, una parte de la mácula se está despolarizando. Ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las estereocilias se cayeron sobre el sinocilio. Mientras que las del lado contrario de la estríola están sufriendo una hiperpolarización. ¿Sí? Todo esto es información que va a llegar a los centros de procesamiento. ¿Sí? Entonces va a decir, si esta está estimulada y esta se está inhibiendo, vos estás limpiando los techos en un quinto piso. ¿De acuerdo? Para que vean que existe, esto es el laberinto óseo, lo que ven de color rosado. Esta es una preparación con hematoxilina y eosina. Esto que hay acá es el sáculo. Obviamente por la forma de la preparación, al deshidratarlo quedó colapsado este conducto, pero llegan a ver ahí, eso es el sáculo. Si no miran el sáculo, créanme, porque desde ahí no lo van a ver, tiene un epitelio cúbico, pero ven que ahí hay un engrosamiento. Ese engrosamiento de ahí es la mácula del sáculo. Y esto de acá es el utrículo, que es esto que tienen acá. ¿Sí? Ahí está todo el epitelio del laberinto membranoso, y en el interior esta estructura que está conformada por células de sostén, las células ciliadas. Eso que ven ahí de color rosadito son las cilias. El tejido gelatinoso desapareció por la técnica y los otolitos, olvídense. Pero créanme que esto existe. Bueno, esto es lo que hablábamos. Fíjense, las máculas ubicadas en el sáculo y en el utrículo están colocadas una perpendicular a la otra en el espacio. Quiere decir que una va a ser encargada de censar la posición vertical de la cabeza y otra va a ser la encargada de censar la posición horizontal. Fíjense, en el sáculo, la mácula, ¿sí?, es encargada de censar la posición vertical, mientras que en el utrículo la mácula está puesta en posición horizontal. ¿Sí? La combinación de la información de las dos da al tejido nervioso la idea de la posición de la cabeza. Y acá es donde ven bien lo que les contaba. Fíjense que en base a la estríola, ¿sí?, que está en las dos máculas, las células receptoras se ponen en forma especular. O por algún motivo movemos la cabeza, o subimos una escalera, o subimos una montaña, o como les decía hoy, estamos limpiando los vidrios en un piso 25. Esto envía información de que hay cambios sobre ello. ¿Por qué? Porque están las máculas, están los otolitos, y eso ejerce una presión sobre los estereocilios, sobre los sinocilios, y eso manda información. Por lo tanto, como habíamos puesto acá, el sáculo y el utrículo se encargan de la posición estática de la cabeza y de la aceleración lineal. No vamos a hablar mucho de la aceleración lineal porque es un poco más complicado, pero pensemos en la posición estática de la cabeza. ¿Sí? Mide la posición de la cabeza respecto a la gravedad. Bien. Y esto es un gráfico porque quiero que vean. Es un experimento en donde a un monito le ponen un electrodo a nivel del nervio vestíbulo coclear en la porción que sale del sáculo. ¿Sí? Entonces lo hacen inclinar la cabeza y fíjense este gráfico verde que hay abajo, cómo se correlaciona directamente. Hay un estímulo basal a nivel del 40, ¿ven? Eso quiere decir que el suelo está disparando 40 veces por segundo. Cuando el monito mueve la cabeza, fíjense que de golpe pasa de 40 a 100. Y durante todo el tiempo que la cabeza está inclinada, la mácula dice, la cabeza está inclinada, está inclinada, está inclinada, está inclinada, está inclinada, está inclinada, está inclinada. ¿Hasta cuándo? Hasta que termina la inclinación y vuelve a su posición basal. Esa cambió de posición. No dijo el tiempo que tardó, porque durante el tiempo que tardó no pasó nada. Pasó de
de 40 a 100 en un milisegundo. ¿Sí? Lo mismo pasa, fíjense, cuando le hacían hacia el monito, pero con mover la cabeza para el lado contrario. Fíjense que estaba en una posición basal de 40 y cuando lo inclinan para el otro lado hay una inhibición de la célula y por lo tanto hay menos liberación de neurotransmisor, baja los potenciales. Hasta acá, bárbaro. Vamos a meternos con los canales semicirculares y agarrate que doblamos. El receptor de los canales semicirculares está alojado justo del punto donde los canales se unen al utrículo, en una dilatación que se llama ampolla del conducto semicircular. Pero dentro de esa ampolla hay una acumulación de las células ciliadas, también embebidas en una gelatina que se denomina cúpula. Esta cúpula es tan alta, ¿sí?, que impide el paso de la endolinfa de un lado al otro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, cuando por algún motivo hay un movimiento de la cabeza, fíjense, la aceleración de la cabeza es hacia la izquierda y la endolinfa hace que este penacho metido dentro de esa gelatina se desplace hacia el otro lado. Y eso es lo que genera el estímulo que después el tejido nervioso interpreta como estás moviendo la cabeza. Esto de acá se denomina cresta ampular, toda la estructura. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese es el receptor de la aceleración rotacional. Y como saben ustedes, bueno, acá hay un corte histológico para que vean que las ampollas también existen, o las crestas también existen. Ahí están las células ciliadas y ahí está la gelatina famosa. Ahí está el ganglio. ¿Sí? ¿Ven las células ganglionares? Y esto es una técnica de precipitación con plata, en donde esos filetes que ven ahí son las neuronas bipolares que una vez que recibieron la información de las células ciliadas van a ir hasta el ganglio que está alojado ahí. ¿Sí? Bueno, existe, todo existe, todo es la verdad. Bien, ustedes saben que los conductos semicirculares son tres, ya lo habíamos visto, y están puestos ¿en qué dirección? Los canales semicirculares están puestos de manera que siempre está uno perpendicular al otro y que son capaces de censar cualquier movimiento de la cabeza. Por lo tanto, si nosotros lo viéramos, hay un conducto semicircular puesto en el eje X, ¿sí? Perdón, en el eje Y, hay otro puesto en el eje X y hay otro puesto en el eje Z, ¿sí? Cosa que cualquier movimiento de la cabeza, ¿sí?, sea censado por los canales semicirculares. ¿De acuerdo? Por uno o por varios de ellos, porque vamos a ver que normalmente todo movimiento de la cabeza permite la estimulación de varios canales, ¿sí? Entonces ahí tienen los canales, se denominan normalmente anterior, posterior y horizontal. El canal horizontal, imagínense, es el que sensa este movimiento, ¿sí? Ustedes rotan la cabeza sobre el plano horizontal, ese es el que sensa. El anterior cuando llevan la cabeza hacia adelante y el posterior cuando llevan la cabeza hacia el lateral. ¿Qué ocurre? Esto ya lo habíamos visto. Durante un movimiento de 90 grados se produce el movimiento de la endolinfa y eso produce la estimulación de las crestas ampulares. Pero entramos con la problemática que habíamos dicho. ¿Qué no nos debemos olvidar cuando evaluamos el sistema vestibular? Que siempre hay dos oídos y que siempre los oídos se están descargando. Y por lo tanto, cuando nosotros hacemos un movimiento hacia la izquierda, ¿sí? Perdón, hacia la derecha, vamos a tener estímulo, hacemos un movimiento hacia la izquierda, perdón, vamos a tener estímulo del canal de un lado e inhibición del canal del otro, ¿sí? Entonces estamos siempre de vuelta en la balanza. No se olviden que tenemos información de los dos lados. En este caso, fíjense, cuando el movimiento se hace hacia la izquierda, el penacho de células de estereocilias se vuelca sobre el sinocilio, estimula y aumenta la frecuencia de descargas de las células bipolares que están en el conducto semicircular, en este caso del lado izquierdo, mientras que del otro lado ocurre el fenómeno contrario, el sinocilio se pega sobre las estereocilias, esa célula se hiperpolariza, baja el nivel de descargas y entonces las células bipolares disminuyen la cantidad de descargas que van a informar al tejido nervioso, ¿sí? Y acá tienen algo parecido a lo que veíamos antes, pero acá agarraron al monito y en vez de ponerle el electrodo en el nervio que sale del sáculo, se lo pusieron en un nervio que sale de un canal semicircular.
y lo pusieron al monito en una silla que gira continuamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense esto de acá. Había una producción o una frecuencia de descarga basal de alrededor de 80, y cuando se inicia el movimiento de la silla, ese canal semicircular dice se está moviendo. Pero después la silla se sigue moviendo y fíjense que ese canal semicircular vuelve al tono basal. Por ese fenómeno que habíamos dicho, que la trepaba por la actina, bla 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 bla, y abría las puertas, bueno, vuelve a su tono basal. ¿Hasta dónde? Hasta que se empieza a frenar la silla. Y cuando se empieza a frenar, vuelve a decir, acá está pasando algo. Pero como está frenando, fíjense que en vez de despolarizarse, se hiperpolariza y disminuye la cantidad de descarga. Entonces, con esto vemos que ese canal semicircular está sensando únicamente el momento de aceleración, ¿sí? O de desaceleración, no el periodo en que el movimiento sigue. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con esto? Bien. Hasta acá con el receptor. Aniquilamos la primera parte que habíamos dicho que era, ¿se acuerdan? De la parte aferente. Tenía una entrada, y de esa entrada comunicaba con los núcleos que procesaban la información. Vamos a tratar de ver eso. Ese procesamiento, ese centro que recibe información, está alojado a nivel del tronco encefálico, para que se ubiquen en ventral del cerebelo, donde está la fosa romboidea, ¿sí? En el piso del cuarto ventrículo. Ahí están alojados los núcleos vestibulares, que clásicamente se dividen en 4: una porción rostral, una porción medial, una porción caudal y una porción lateral, pero que además, y para complicarnos la historia o para que sea todo más divertido, están estipuladas que cada uno de esos centros recibe la información específica de una parte del oído interno. Por ejemplo, de los canales semicirculares la información llega principalmente al núcleo rostral y al núcleo medio. Del utrículo llega principalmente al medio y al ventral, y al caudal, perdón. ¿Sí? No tiene demasiada importancia porque no es bastante difícil hacer una topografía en los animales, pero en humanos se utiliza bastante esa topografía, porque por lo que nosotros somos capaces de relatar, nuestro médico puede darse cuenta si tenemos algún problema en un oído, en un canal semicircular o en otro, y desde ahí poder ubicar los signos que vienen como consecuencia. Como los perros todavía no nos dijeron nada, estamos en un problema. Ese es el centro. ¿Qué hace el centro? Recibe información. ¿De dónde? De los dos oídos, ¿sí? De las dos porciones vestibulares. ¿Y hacia dónde va? Ahí viene la segunda parte. Entramos al segundo componente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Toda información procesada en algún momento tiene que ir hacia un lugar donde nosotros veamos un acto motor o un eferente, ¿sí? Llegan a ver de atrás y me quedó medio chicuela la letra, pero acá dice que las conexiones más importantes son a la médula espinal, específicamente a las motoneuronas de la médula espinal, a los núcleos motores de los músculos extraoculares, es decir, a los músculos que permiten el movimiento del ojo, al cerebelo. Yo acá puse el núcleo rojo, pero podríamos agregar varios centros distribuidos a lo largo de todo el tronco encefálico, pero es muy importante el núcleo rojo. Y una pequeña porción a la corteza cerebral. Esto es más o menos todo lo que hace. Acá tenemos el laberinto membranoso. El laberinto membranoso, ven que la principal eferencia es hacia los núcleos vestibulares. De los núcleos vestibulares se distribuye a los núcleos que mueven los ojos, tercer par craneano, cuarto par craneano, sexto par craneano, al núcleo rojo, a la sustancia reticular y a la médula espinal. Por este lado, al cerebelo se le pone ida y vuelta porque tiene una comunicación directa, ¿sí?, de información que va desde los núcleos vestibulares al cerebelo y del cerebelo a los núcleos vestibulares, y otra pequeña porción a la corteza cerebral. No desesperen, las vamos a ver todas. Bien, esto es bastante complejo, no es sencillo. Vamos a tratar de hacerlo fácil, pero si me embrollo en alguna, ustedes me paran y lo repetimos de alguna manera, o le pido a Fernando que me ayude para salir de ese embrollo. Desde los núcleos vestibulares
alojados en el tronco encefálico, sale una vía que va directamente a la médula espinal, que se llama haz vestíbulo espinal. Se origina en el núcleo vestibular y termina inervando la médula espinal. Esa vía vestíbulo espinal, que es complicada porque tiene vías directas y vías cruzadas, va principalmente destinada a inervar los músculos antigravitatorios. ¿Se acuerdan del fisio de los músculos antigravitatorios? ¿Qué hacen? Antigravitatorios. Hacen que no colapsemos. ¿Qué son músculos extensores o flexores? Extensores. ¿Sí? Son todos los músculos extensores de los miembros y la columna. Perfecto. Principalmente va ahí. Muy importante esta vía vestíbulo espinal asociada al segmento cervical, porque inerva directamente a las motoneuronas alfa que van a terminar inervando los músculos del cuello. Y por lo tanto la respuesta que va desde los núcleos vestibulares al cuello es muy importante y muy efectiva. Es una comunicación directa muy importante. Después, al resto de la médula espinal también llega ese haz vestíbulo espinal. No llega en forma directa, sino que lo hace a través de interneuronas, que pueden ser excitatorias o inhibitorias, y entonces se empieza a complicar el tema, pero lo importante es que teóricamente esta vía lo que trata de hacer es que cuando hay algún cambio en la posición, trata de mantener al animal con su centro de gravedad donde estaba originalmente. Esto lo pueden ver ustedes cuando van caminando y se tropiezan, o cuando un perro va caminando y se tropieza, o cuando calculan mal la distancia que hay cuando baja un escalón. ¿Sí? La principal respuesta es a tratar de no caerse de boca. ¿Sí? Yo le erré al escalón y entonces me voy a caer. ¿Qué hago? Lo primero que hago es tirar el cuello para atrás para tratar de llevar la cabeza, que es el balancín. Después de eso mi columna se pone enseguida extendida a través de los selectores espinales para tratar de que no me vaya. Y aunque ustedes no lo sepan, no lo noten, todos los músculos extensores del miembro pelviano aumentan su tono. ¿Sí? Eso que hace, aumenta la capacidad de respuesta de los músculos para que ustedes no se caigan. ¿Sí? Lo vamos a ver, se llama ganancia. Y tiene que ver esta segunda vía en eso, que es la vía vestíbulo-retículo espinal. Yo la dibujé acá porque no es la principal que nos interesa a nosotros, pero tengan en cuenta que el sistema vestibular también se encarga del tono de los músculos. Y lo hace a través de esta vía. Recuerden que el tono de los músculos se da gracias a la presencia de las motoneuronas gamma. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las fibras intrafusales? Son un grupo de fibras musculares modificadas que están diseñadas para censar el grado de estiramiento de la fibra muscular. ¿Sí? Y las motoneuronas gamma regulan ese estado de estiramiento. No producen movimiento del músculo, pero sí regulan a esas fibras intrafusales. Y por lo tanto, esto permite modificar el tono muscular. Por lo tanto, esta vía vestíbulo-retículo espinal en realidad lo que hace es modificar el tono. ¿Cómo lo hace? Principalmente aumenta el tono del lado donde está cambiando o girando la cabeza y disminuye el tono del lado contralateral. Yo me estoy inclinando para aquel lado y relajo mi pierna izquierda, me caigo. Y si el sistema vestibular quiere que yo me quede con mi centro de gravedad donde está puesto, entonces ¿qué hace? Bueno, aumenta la tensión del estado de tono de los músculos de ese lado y relaja los del lado contralateral. ¿Sí? Esa es una respuesta clásica de esta vía vestíbulo-retículo espinal. Que termina generando lo que se denominan reflejos posturales. Estos reflejos posturales, si se originan en la mácula, es decir, en los otolitos y en el sáculo, se denominan reacciones tónico-estáticas y, como habíamos visto, van al esqueleto axial y apendicular tratando de mantener la posición del animal. Lo mismo pasa, pero la respuesta de origen en las ampollas, es decir, el movimiento, se denominan reacciones tónico-dinámicas, utilizan las mismas vías y hacen lo mismo. Es decir, el efector es lo mismo, venga del sáculo, el utrículo o los conductos semicirculares. Y la idea es, el sistema vestibular trata de mantener la posición del cuerpo. Por lo tanto, va principalmente a los músculos del esqueleto axial y a los músculos extensores del esqueleto apendicular. Dentro de un ratito nos vamos a centrar en esta otra vía, que es la vestíbulo mesencefálica, que ya les voy a explicar para qué. Pero esto me interesaba
Porque al movimiento de la cabeza no debemos olvidarle que se le suma el movimiento del cuello. Y ahí entramos en un... Uy, se me fue demasiado abajo, perdónenme, pero me lo robo a la pantalla ahí. Ven que dicen, hay una serie de reflejos originados en las primeras 3 vértebras cervicales. Es decir, la posición del atlas, principalmente el axis y la cervical número 3, tienen receptores de estiramiento muy importantes en la posición del cuello. Hasta ahora no me tocó nunca atender ningún paciente que venga con cabeza y cuello y sin tronco. Entonces, acuérdense siempre que estamos hablando de una cosa completa. Tiene cabeza, tiene cuello, tiene tronco y tiene extremidades. Normalmente todo eso forma una unidad. Y las cosas se empiezan a encadenar porque lo que le dice la cabeza al cuello, el cuello se lo dice al tronco y el tronco se lo termina respondiendo a los miembros. Entonces, muchas cosas que por ahí no vemos hoy porque no corresponden específicamente al sistema vestibular, en realidad se van a empezar a encadenar por sí solas porque aparecen los reflejos intramedulares, como este de acá que es el reflejo tónico cervical. ¿Sí? Se lo voy a tratar de contar. En los animales cuadrúpedos, los conductos semicirculares, ahí de vuelta me lo robó pero ya se los cuento. Los conductos semicirculares anteriores y posteriores están todos relacionados a un miembro del cuerpo. En los humanos no pasa así, pero en los animales sí. Eso quiere decir que el conducto anterior del lado derecho está directamente relacionado al estado de contracción del miembro torácico derecho. El canal posterior derecho está directamente relacionado al estado de contracción del miembro pelviano derecho. Y lo mismo pasa al lado izquierdo. Ramiro, ¿por qué contás esto? ¿Qué vuelta tiene? Bueno. Los neurofisiólogos siempre fueron bastante agresivos con los animales. ¿Sí? Les gustaba hacer experimentos. Este de acá, que está arriba, que estamos marcando, es el típico reflejo vestibular. ¿Qué hace el reflejo vestibular? Cuando nosotros rotamos la cabeza hacia un lado, aumenta el tono del miembro hacia el lado que está rotando la cabeza. Para hacer lo que decíamos. ¿Sí? Pero miren lo que pasa. A este otro gatito, eso ocurre si le cortan los primer, segundo y tercer nervio espinal. ¿Sí? Esa es una típica respuesta vestibular. Desaferentado el cuello, que no puede mandar información de qué le pasa a los músculos, el animal hace eso. Haciendo al revés, lo que hacen es le desaferentan el sistema vestibular y le mantienen rígida la cabeza, pero le giran el axis. Lo ven ese palito que hay ahí, ¿sí? Ese palito marca el proceso espinoso del axis. Fíjense que el movimiento es para el mismo lado, pero la respuesta es contra el lado contrario del miembro. Quiere decir que lo que habíamos visto antes de los reflejos tónicos laberínticos y los reflejos tónicos cervicales, en realidad se contraponen cuando trabajan separados. ¿Sí? No sé si vieron alguna vez un bebé, yo tengo un bebé de 6 meses y ahora ya no lo hace, pero antes lo hacía. Cuando uno lo apoya sobre la cama y mueve la cabeza, estira el brazo. Esa es una reacción típica de estas reacciones vestíbulo-medulares. ¿Sí? Lo pueden ver en algunos humanos que tienen problemas vestibulares, eso también se ve. Pero en los bebés es bastante fácil identificarlo. ¿Por qué, Ramiro, insistí con todo esto? Bueno, porque la posición de la cabeza y del cuello terminan dando muchas respuestas posicionales que nosotros no somos conscientes, o los animales no son conscientes que están realizando. Y entonces, vamos a ponerlo en este, ¿no? Que es el más fácil de todos. El cuello queda normal, quiere decir que queda recto. Pero yo tiro la cabeza hacia arriba. En realidad estoy tirando hacia atrás, hacia caudal. ¿Qué ocurre? Trata de mantener el centro de gravedad. ¿Y entonces qué hace? Extiende los miembros pelvianos y flexiona los miembros torácicos. Obviamente, cuando está apoyado con la cabeza recta en la tierra, todos los miembros tienen el mismo nivel de contracción muscular. Pero si yo llevo la cabeza hacia abajo, ¿qué hace? Extiende los miembros torácicos y flexiona los miembros pelvianos. Les debe haber pasado 1000 veces que revisando un perrito en la camilla, le agarran la cabeza, se la levanta y se sienta. ¿Sí? Esa es una respuesta vestibular típica. Desde ya que si empezamos a ponerle variables de qué pasa con el cuello en extensión o qué pasa con el cuello en flexión,
se empieza a complejizar, pero básicamente eso, el sistema vestibular trata de mantener el centro de gravedad en su posición original. ¿Este lo conocen? El famoso gato volador. Esta es una imagen de cuatro series, pero fíjense que lo primero que hace el gato es tratar de acomodar la cabeza. Una vez que la cabeza está acomodado, gira el cuello. Cuando gira el cuello, reorganiza su tronco. Y cuando reorganiza su tronco, se prepara para caer. Viene cayendo, la cabeza está en flexión, entonces ¿qué extiende? Los miembros torácicos que flexionan, los miembros pelvianos. Alguien tuvo... Ya me comió la parte de derecha, pero créanme que esta es una secuencia completa en donde ven lo mismo que acá. Ahí está el señor soltando al gato desde el 10º piso. Y fíjense que a lo largo de la serie lo que se ve es que a este nivel ya la cabeza está prácticamente en posición normal. De ahí en adelante empieza a reacomodar el cuello y después fíjense que lo primero que hace es tratar de extender los miembros pelvianos porque la cabeza viene hacia ventral y relaja los miembros pelvianos. ¿Sí? Después el otro es un proceso de acomodación que ya depende de la visión. ¿Sí? Por eso termina extendiendo los 4 miembros, pero eso ocurre al final y depende de la visión, no del sistema vestibular. ¿Hasta acá de acuerdo con lo que vamos hablando? Bien, nos metemos en otro tema. Habíamos dicho que otra de las aferencias eran hacia los núcleos de los músculos que movían a los ojos. ¿Sí? Bien. ¿Qué trata de hacer el sistema vestibular? El sistema vestibular dice, estás moviendo la cabeza, no pierdas el punto fijo que estabas mirando. ¿Qué quiere decir eso? Yo muevo la cabeza para mi izquierda y debo mantener el campo visual original. Si yo muevo mi cabeza para la izquierda y quiero mantener el campo visual, mis ojos van a tratar de mirar hacia dónde. Bien. En el ojo derecho van a ir hacia el canto temporal, pero en el ojo izquierdo van a ir hacia el canto nasal. ¿Todos están de acuerdo con eso? Bueno, esto trata de mostrarles eso. Hubo un giro de la cabeza hacia la izquierda, se estimuló el conducto semicircular horizontal del lado izquierdo, le mandó información al núcleo vestibular y el núcleo vestibular le dice, y ahora acuérdense de anatomía, al núcleo del motor ocular externo que contraiga el recto lateral del ojo derecho para que el ojo quede pegado al canto temporal, ¿sí o no? Y al núcleo del motor ocular común que contraiga el recto medial para que el ojo izquierdo quede pegado al canto nasal, ¿sí o no? Pero para que eso ocurra y el ojo no quede puesto en el medio de la cabeza, también le tengo que decir a los músculos contralaterales que se relajen. Y por lo tanto, así como que hay una cadena excitatoria que le dice a esos músculos contráiganse, hay otra, que está marcada ahí de color negrito, ¿sí? Que hace lo inverso, le dice al motor ocular externo del ojo izquierdo que relaje el recto lateral. Y al motor ocular común que relaje el recto medial del ojo derecho. Todo eso permite que mientras giramos la cabeza, el ojo vaya haciendo un movimiento lento hacia el lado contrario al que se gira la cabeza. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Seguro? Bien. Porque una vez que llegó, se le acabó la órbita y el ojo está pegado, dice, ya no lo veo más al campo, ¿qué hago? Y bueno, fíjate hasta dónde fue la cabeza y trata de fijar el nuevo campo visual. Y entonces hace un movimiento sacádico, es un movimiento rápido que lleva el ojo violentamente hacia el lado donde estaba girando la cabeza. La combinación de estos movimientos lentos hacia un lado y rápido hacia el otro conforman lo que normalmente conocemos como nistagmo fisiológico. Es decir, si el sentido de la rotación es hacia la derecha, hay una fase lenta que trata de mantener el campo visual ¿sobre qué lado? Sobre el izquierdo. Pero una vez que se le acabó, porque ya la cabeza ya llegó al borde de la órbita, en el caso, ahí va, con una fase rápida trata de volver al nuevo campo visual. La combinación de estos movimientos lentos y rápidos, ustedes la pueden hacer fácilmente, tomando la cabeza de cualquier paciente y moviéndolo repetidas veces para un lado, para el otro. Por ahí las primeras 2 veces no lo hace, pero a partir de la tercera van a ver que empieza con ese movimiento. ¿Ven? Lo correcto es que sea lento hacia el lado contralateral, rápido hacia el lado que estás moviendo la cabeza. ¿Sí?
La tercera vía de conexión de los núcleos vestibulares hacia el cerebelo. Muy importante, porque se considera esta parte del cerebelo que vamos a ver como una parte del sistema vestibular y prácticamente no como una parte del cerebelo. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, el cerebelo tiene una estructura formada por corteza y núcleos. La corteza tiene distintos orígenes que se dividen en arquicorteza, paleocorteza y neocorteza. La parte de arquicorteza del cerebelo forma un lóbulo que se denomina lóbulo flóculo nodular. Los flóculos son los dos laterales, el nódulo es el que está en el vértex. ¿Sí? Nódulo y flóculo. El sistema vestibular incluye directamente esa parte del cerebelo como parte del sistema vestibular. Lo habíamos visto hoy cuando vimos las primeras diapositivas. Habíamos dicho que los centros de procesamiento incluían el cerebelo. Bueno, el lóbulo flóculo nodular es más parte del sistema vestibular que del cerebelo. Por lo menos funcionalmente. ¿De acuerdo? Ustedes saben que el cerebelo no tiene aferencias directas a la médula espinal y por lo tanto todo lo que se procese ahí vuelve a algún lugar en el tronco encefálico. ¿Sí? Desde ese lóbulo flóculo nodular retorna la información a los núcleos vestibulares o al núcleo rojo o a los núcleos de la sustancia reticular. No importa, pero el hecho es que la información que va desde los núcleos vestibulares hacia el cerebelo llega al lóbulo flóculo nodular y después se procesa la información y regresa al tronco encefálico. ¿Por qué puse núcleo rojo acá? En realidad hay varios núcleos que después reciben información a partir de los núcleos vestibulares, pero en los animales el núcleo rojo tiene prácticamente más importancia que la corteza en su condición motora. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando en anatomía veíamos las fibras piramidales y extrapiramidales? El sistema piramidal se originó en el cerebro, el extrapiramidal en el tronco encefálico o en todas aquellas estructuras que no eran corteza del cerebro. Bueno, hay un paralelismo prácticamente directo entre el núcleo rojo y la corteza cerebral en cuanto a cómo se forman las vías motoras que salen del núcleo rojo y de la corteza. Son muy parecidas en cuanto a su funcionamiento en los animales, estoy hablando, En el hombre olvídenlo porque es completamente diferente. Es prácticamente al revés, el núcleo rojo prácticamente no llega a la médula espinal y es todo vía piramidal. En cambio en los animales este núcleo es muy importante, ya que sus fibras forman un fascículo que se dirige hacia la médula espinal y hacia el cerebelo. Hacia la médula espinal, ¿para qué? Para mandar información motora sobre la actividad que va a realizar en base a lo que le dijeron los núcleos vestibulares. Pero también recibe información del cerebelo, de los núcleos olivales, de la corteza, de un montón de lugares. Y manda lo que se denomina retrocopia. Cuando uno va a planificar una actividad, el que la organiza es el cerebro, pero el que la coordina es el cerebelo. Y entonces, antes de mandar el impulso y decirle a mi codo, a los músculos flexores del codo que se tienen que contraer para que yo pueda apretar este botón, le manda una copia al cerebelo y le dice, ¿está todo en orden para hacer ese movimiento? El cerebelo le dice, sí, porque está el cuádriceps así, las articulaciones así, bla, 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 sí, bueno, tenemos que programar esto, pum. Esa vía previa que hace, que coordina todo, se llama retrocopia, y es esta vía que va del núcleo rojo al cerebelo. Una vez que esa información se procesa en el cerebelo, vuelve a la médula espinal por el núcleo rojo. Pero esta es muy importante porque es la que realiza la actividad motora en los animales que nosotros vemos. Nuestros animales son casi, prácticamente, extrapiramidales y tienen muy poca penetrancia de la vía piramidal. ¿Sí? En algunos más, en antropeno, en el gato llega hasta el sacro, pero no es evidente, en la vaca llega hasta el cuello, en el caballo llega hasta la porción craneal de los miembros torácicos, no importa, pero básicamente nuestros animales tienen muy poca aferencia de las vías piramidales. Dependen mucho de este núcleo rojo, que es este núcleo que está acá, y como les dibujé, es el núcleo que va directamente a la médula espinal, que de forma indirecta termina actuando sobre las motoneuronas alfa, que terminan dando la orden de contracción a los músculos. Y por último, y hasta ahora, y digo hasta ahora porque no sabemos demasiado, la conexión con la corteza cerebral. Esto se descubrió hace relativamente poco, esta conexión de la vía vestibular. De hecho, nosotros no somos conscientes de dónde está nuestro dedo pulgar en este momento si no nos ponemos a pensarlo. No vamos diciendo permanentemente, no, mi dedo pulgar está así, mi dedo índice está así, mis párpados están así.
la mayoría de las relaciones del sistema vestibular no son conscientes y son reflejas. Y esa es una de las características que tiene el sistema vestibular que lo diferencia del resto de los sentidos. El gusto es prácticamente todo cortical, la visión es prácticamente toda cortical, el tacto es prácticamente todo cortical y es muy poco lo que pasa en la parte refleja. En cambio, el sistema vestibular es completamente al revés. Somos bastante poco conscientes de dónde está nuestra cabeza, nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, pero ocurren un montón de respuestas reflejas, como estuvimos viendo hasta ahora, que condicionan nuestra postura o la postura de los animales. ¿Sí? Bien, lo que se sabe es que termina en un área muy cerquita al área auditiva, lo cual es bastante lógico, porque están íntimamente relacionados por su origen sensitivo, pero de ahí en adelante no se sabe ni para qué sirven, ni cómo funcionan, ni cuándo o cómo somos conscientes nosotros o los animales. ¿Sí? Es una vía que utiliza el tálamo y del tálamo llega a la corteza. No voy a decir nada más que eso porque no sabemos nada más que eso. ¿Sí? Cerramos el tema y así los dejo ir 5 minutos a tomar algo para descansar y asentar los conocimientos. Vimos hasta ahora que los reflejos vestibulares actúan a través de los núcleos vestibulares y sus eferencias. Esas eferencias son principalmente la vía vestíbulo-espinal o alguna otra vía alternativa que utiliza, pero siempre son fibras extrapiramidales que terminan actuando sobre el cuello, el tronco y los miembros, y por otro lado son reflejos vestíbulo-mesencefálicos que actúan sobre los músculos oculares, produciendo un aumento o disminución en el tono muscular o contracción de los mismos. Y esto es lo que no quiero que se olviden, con el objeto de adaptarlos a las nuevas condiciones posturales, cuando la cabeza cambia de posición. Si no, no se pone en funcionamiento. Cuando hay un cambio en la posición de la cabeza, ya sea porque la cabeza quedó puesta en otra posición o se está moviendo la cabeza, actúan el sacro, el utrículo, los canales semicirculares con el objetivo de adaptarlos a esas nuevas posturas. Todo trata de hacer de que el centro de gravedad de los animales quede en su posición correcta y el animal no colapse y caiga al suelo. Cierro esto, no tiene que ver demasiado con el sistema vestibular, pero quería darles una idea porque así vamos sumándole cosas al tema neurológico. La postura en los animales depende, en parte, fíjense, del sistema vestibular, que se integra a nivel del tronco encefálico, como vimos, y que tiene como principal función coordinar los movimientos de la cabeza, el cuello y los ojos, pero también depende mucho de otros dos sentidos que son la visión y el aferente somatosensitivo. Lo pueden probar ustedes, cierren ahora los ojos cuando salen caminando para allá y fíjense que cómo cambia la relación de su cuerpo con el medio. La posición de los animales pasa exactamente lo mismo. Variaciones en la visión o variaciones en la capacidad de percibir dónde están las partes del cuerpo pueden producir cambios en la posición del animal, ¿sí? En la postura. Acá me viene un dibujito que la visión tiene como principal lugar de integración la corteza cerebral, eso lo saben todos, que la principal región es la corteza occipital, que se dedica a la... se me fue la cabeza, a la integración de la información visual, y todo lo que es somatosensitivo relacionado a la postura lo hace el cerebelo, ¿sí? La visión, el sistema vestibular, el sistema somatosensitivo, los tres integran la información motora para mantener el animal o, cuando el animal camina, para que no colapse. A mí me llevó un tiempo entenderlo globalmente. Hoy voy a tratar de explicárselos como yo finalmente lo interpreté. Puede ser que alguien lo vea mejor desde otro punto de vista, pero vamos a tratar de verlo lo más sencillo. Para mí, el sistema vestibular trabaja como si fuera una balanza, ¿sí? Está permanentemente censando, dijimos, la información de posición de la cabeza, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de trabajarlo con esta balanza que tenemos acá. En un perro normal, puesto sobre apoyados con las 4 patas sobre el nivel del piso, con la gravedad lo mismo y quieto, ¿sí? Los dos oídos, derecho e izquierdo, disparando los dos iguales. Por lo tanto, para la balanza, hay 3 pancitos a un lado
y 3 pancitos del otro. ¿Qué le informa eso? Nada, está trabajando. ¿Le está llegando información? Sí. El perro está en un lugar con la cabeza quieta y eso es información para el tejido nervioso. Los núcleos vestibulares dicen, ¿me llega información de este lado? Sí, ¿cuánto? 3 pancitos. ¿Me llega información de este? Sí, ¿cuánto? 3 pancitos. Bueno, eso quiere decir que mi cabeza está quieta del espacio. ¿Sí? Imaginemos que empieza un proceso de movimiento. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le pasa a la balanza? Le pone más pancito de un lado, y al ponerle más pancito de un lado, ¿qué entiende el núcleo vestibular? Aumentó la frecuencia de descarga del lado izquierdo, disminuyó la frecuencia del lado derecho, porque acá tengo menos peso que acá ahora. Entonces, ¿qué pesa más, el plato izquierdo o el plato derecho? Y pesa más el plato izquierdo. Eso quiere decir que mi cabeza está girando hacia dónde? Hacia la izquierda. Recibe información de los dos lados, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Permanentemente. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver de vuelta esto. Teníamos el perro en la posición estática. ¿Qué le pasó a la balanza? ¿La ven la balanza ahí? ¿Qué le pasó? Se comieron 2 pancitos. ¿Cuál de los platos pesa más? ¿Para dónde está girando esa cabeza? Ajá. Vamos a pelear ahora, ¿eh? Vamos a lo anterior, esperen, no desesperen. Acá, ¿para dónde iba la cabeza? Para la izquierda. Y entonces acá, para la izquierda. A pesar de que si nosotros lo evaluamos, lo que está ocurriendo es esto. Esto se mantiene igual, pero acá me comieron los pancitos. ¿Sí o no? Entonces, ¿para dónde cree el núcleo vestibular que está girando la cabeza? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la izquierda. Y entonces los reflejos que voy a ver en ese perro van a estar relacionados a que va a querer compensar ese movimiento que no está ocurriendo, pero que él cree que sí. ¿Sí? ¿Lo llegan a entender a eso que hablamos? En realidad, ¿está viendo movimiento? No. ¿Pero él qué cree? Su núcleo vestibular, ¿qué cree? Que sí. Y entonces dice, estoy girando para la izquierda. ¿Qué voy a hacer con mi cabeza? Va a tratar de mantener el centro de gravedad donde estaba. Como consecuencia de eso, el perro tiene la cabeza derecha, pero cree que se va para la izquierda. ¿Cómo lo compensa? Gira la cabeza a la derecha. Como mecanismo compensatorio, para hacer eso, aumenta el tono sobre los músculos cervicales del lado derecho. Y por lo tanto, además de rotación de la cabeza, hay un aumento del tono de los músculos cervicales del lado derecho y una pérdida del tono de los músculos cervicales del lado izquierdo. ¿Sí o no? Sí. Acá venía, bien, me olvidé que lo había puesto. ¿Hacia dónde cree el sistema nervioso? ¿Tiene mecanismo compensatorio? Bien, ya lo fuimos viendo. La rotación cefálica, todos la interpretan como un mecanismo de compensación, ¿o no? Cree que se va para la izquierda, la gira para la derecha. Con ello, con la cabeza, lo acompaña el cuello, que aumenta el tono del lado derecho y por lo tanto hay rotación de cabeza y cuello rotado hacia la derecha. Aparece nistagmo espontáneo. ¿Por qué aparece nistagmo espontáneo? Porque cree que se está yendo hacia la izquierda. Y si la cabeza está girando para la izquierda, ¿para dónde va a ser la fase lenta de ese nistagmo? Hacia el lado derecho. Fíjense, en un paciente normal, la fase lenta es para el lado opuesto a donde gira la cabeza. Si acá cree que está yendo hacia la izquierda, ¿para dónde es la fase lenta? Para la derecha. O sea que la fase lenta es para el lado donde está la cruz. ¿Sí o no? Todo esto lleva a un tipo de ataxia que por sus características directamente se denomina ataxia vestibular, que corresponde a un paciente que, como cree que se está yendo para la izquierda, ¿cómo compensa sus miembros torácico y pelviano? Cree que está yendo para la izquierda, que se va a caer a la izquierda. ¿Dónde va a obtener un hipertono? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? En el lado izquierdo. ¿Y dónde va a tener hipotonía de los músculos? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Entonces, si tiene este lado duro y este relajado, ¿para dónde va a girar? Si encima tiene la cabeza inclinada para ese lado. Para la derecha. Para la derecha. Ese tipo de ataxia es tan característica que recibe un nombre propio que es ataxia vestibular.
¿sí? Que se caracteriza por deambular tendiente a ser en círculos o inestabilidad para el lado donde está la lesión. Eso se debe al hipertono que ocurre en las extremidades contralaterales y a la disminución en el tono que ocurre en las extremidades homolaterales a la lesión. Pero ven que en realidad lo que está haciendo es trabajar con la balanza. Le comieron los pancitos, cree que está pasando una cosa que en realidad no está pasando y trata de hacer todo lo que pueda corregir para llevarlo a la normalidad. ¿De acuerdo? Si pensamos eso, todo lo demás lo tienen ganado. Vamos a verlo ahora, pero ya lo saben. Ya está, lo descublaron, lo descubrieron. Cuando vean un perro con esto van a decir, tiene un síndrome vestibular. Nunca más se lo van a olvidar. La inclinación cefálica aparece siempre que la lesión sea asimétrica. Desde ya, ¿no? Si le comieron los 3 pancitos de cada lado, en la cabeza le va a quedar, no va a haber inclinación cefálica. Esto es muy importante, la aparición de nistagmo espontáneo, la presencia de ataxia vestibular, con caídas y rodadas. Si esa ataxia es muy severa, se producen caídas. En algunos pacientes hay una marcha que no llega a ser en círculos, pero que es inestable. Vamos a ver que se produce un estrabismo posicional. Estrabismo, ¿se acuerdan que era la dirección, el cambio en la dirección del ojo? Normalmente este estrabismo se caracteriza porque cuando uno corrige la posición del paciente, el estrabismo desaparece. ¿Sí? Por eso es posicional. Y por último también la presencia de nistagmo posicional. Ese nistagmo posicional se los cuento porque a veces aparecen pacientes que tienen todas las características del síndrome vestibular, cabeza inclinada, cuello, y cuando uno le mira los ojos no tienen nistagmo. Se llama nistagmo posicional a ese nistagmo que uno lo hace aparecer en forma espontánea, pero cuando la cabeza toma posiciones raras. Hay que acostarlo al perro, hacer una toma de karate, doblarle la cabeza sobre la camilla, llevársela para atrás y por ahí aparece el nistagmo. Eso es posicional, es decir, que aparece cuando hay un cambio en la posición de la cabeza. ¿De acuerdo? La inclinación cefálica, todos la reconocen acá, ¿sí? Todos lo reconocen ahí. Esta inclinación cefálica, acá además de inclinación cefálica, rotación de cuello. Y un video que me prestó el doctor Pellegrino. Vamos a prestar atención a las características. Y lo vamos a hacer de vuelta. Esperen que si no me falla, si yo pongo el mouse acá, debería arrancar. Vamos a ver en este paciente, inclinación cefálica, la rotación de cuello y fíjense, vamos a tratar de ver para dónde está la lesión, pero primero vamos a ver esas características, lo vamos a pasar varias veces, la rotación cefálica, la inclinación de cuello y traten de ver dónde tiene hipertonía y dónde tiene hipotonía. Vamos a ver, inclinación cefálica, ¿hacia dónde? Todos están de acuerdo hacia la izquierda, el cuello también. ¿Y a dónde tiene hipertono? ¿Ven cómo ahí se fue porque tiene las patitas del lado derecho como más relajadas? No tiene deambulación en círculo, pero ¿vieron que la marcha es inestable? Sí. Bien. Bueno, eso es la inclinación cefálica. Nistagmo espontáneo. Todo nistagmo que aparezca con la cabeza fija, sin movimiento, se denomina nistagmo espontáneo. Y es un movimiento oscilatorio de los ojos que no va acompañado del movimiento de la cabeza. ¿Sí? La aparición de ese nistagmo siempre es patológico. Y debemos aprender a definirlo para que el que lo lee interprete lo que estaban viendo ustedes. ¿Sí? Ese nistagmo se define, y acá se genera un problema que normalmente nos pasa cuando vemos informes o leemos informes o hacemos informes, en base a la dirección de la fase rápida. Así es espontáneo, o si aparece espontáneamente cuando lo cambio de posición la cabeza. Es decir, espontáneo o posicional. Si cuando le giro la cabeza cambia de dirección o se mantiene siempre en la misma dirección. Y así es conjugado o desconjugado. Es decir, si ocurren los dos ojitos a la vez o ocurre en uno solo.
Todos esos son datos que uno debe ver y que a veces no le presta demasiada atención, pero habíamos dicho que el nistagmo espontáneo tenía la fase lenta, ¿para qué lado? ¿Para la lesión o para el sano? La regla es LL. Lesión, lento. Sin embargo, se define por qué. Por la fase rápida. Así que ustedes tienen que poner nistagmo con fase rápida hacia el lado contrario de la lesión. ¿Sí? Nistagmo con fase rápida hacia la derecha. Espontáneo, que no cambia de dirección, y conjugado, por ejemplo. ¿Sí? Esto lo puse también, se lo robé al doctor Pellegrino Guarda que en algunas razas de gato la presencia de nistagmo no es signo de síndrome vestibular, sino que es una alteración genética. Los siameses y los himalayos, yo esto lo vi, pero siempre pasa que cuando uno lo tiene al paciente no tiene para filmarlo, o el dueño no quiere, o bueno. Por eso le pedí permiso para robárselo. ¿Lo ven al nistagmo? Cabeza fija, nistagmo espontáneo, con dirección de fase rápida hacia... ¿Ponemos de vuelta? Sí. Es difícil Difícil. Suele pasar esto, que no tienen definición de fase rápida estos pacientes. Hay un nistagmo oscilatorio que no siempre tiene fase rápida, porque es una alteración genética. Pero sí sabemos que es espontáneo. ¿Ocurren los dos ojitos? Sí. ¿Es conjugado o desconjugado? Conjugado, y cuando le cambian la cabeza de dirección no cambia la dirección del nistagmo. ¿Sí? ¿Vamos a probar con otro? Así nos vamos familiarizando. ¿Es espontáneo o no? Sí. Bien. ¿Qué dirección? Dirección horizontal, fase rápida, a la derecha. Es conjugado, no se llega a ver, créanme que era conjugado. Y no posicional, es decir, cuando cambian de posición la cabeza sigue siendo horizontal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver el otro. Este es una gran danesa. Un señor que tenía esclerosis múltiple, mucha plata, y tenía un carrito de golf. Y tenía un montón de perros en una casa, y le encantaba los grandaneses, tenía varios, este se le metió delante del carrito de golf y lo pasó por arriba. ¿Sí? Cuando me llamaban a mí ya tenía un par de días de internación, pero tenía esto. Dirección, fase rápida, hacia dorsal. Bien. ¿Conjugado o desconjugado? Desconjugado. ¿Lo vieron eso? Sí. ¿Que era un solo ojito? Bien, perfecto. Y créanme que no cambiaba de dirección tampoco. Vamos al de abajo. ¿Lo ven todos ahí o quedó muy abajo? Otra nistagmo vertical, ¿estamos todos de acuerdo? Vamos al siguiente que es más divertido. ¿Qué les parece? Bien, por el momento parece vertical, pero si le presta atención, sobre todo ahí viendo la catarata que tiene y el color del ojo, es rotatorio. Hace como un balanceo del ojo.
¿Quieren verlo de vuelta? Presten atención, ¿ven cómo el ojo no solo sube, sino que hace como una pequeña rotación? ¿Ven? La fase rápida hacia dorsal, conjugado, se ve bien cómo saltan los párpados, ¿ven? Bien, pero ¿se van a acordar de las 4 características que hay que ver en el nistagmo? Para anotarlo. No es fácil, ¿no? Esto nunca, hasta que uno no se familiarice y lo hace muchas veces, le cuesta focalizar siempre. Uy, me olvidé de ver la fase rápida, ¿para dónde era? Bueno, no importa. Pero si nos vamos acostumbrando, van a ver que con el correr del tiempo lo encuentran. Bien, la marcha vestibular. Vamos de vuelta, a ver qué encuentran en esto. ¿De qué lado les parece que está la lesión? Derecha. Bien, ¿todos están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pará, te fuiste a otro lado. ¿Ven cómo los miembros torácicos y pelvianos del lado derecho tienen menos tono que los del lado izquierdo? Bien, vamos a este chiquitín. Inclinación cefálica, deambula, ¿y qué hace? Gira el cabello. ¿Ven la inclinación del cuello también? Bien, estos dos son clásicos. Y ahora sí, agarrate que doblamos, a ver si me ayudan con este. Derecha. Otro jodido, ¿eh? A veces se endereza, a veces camina en círculo, a veces camina para el otro lado. La cabeza está inclinada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Pero no es el deambular típico del síndrome vestibular. Este gatito, obviamente, ven el estado, ¿no? Lo encontraron en la calle, tenía PIF, y no me acuerdo si BIF o BILEF, no me lo acuerdo de memoria, pero esto que ven acá lo vamos a rever un poco más atrás. Es un tipo especial de síndrome vestibular en donde la marcha no es lo que cotidianamente estamos acostumbrados a ver, el paciente con la cabecita inclinada por un lado y que siempre la tendencia es a caerse o a girar para el lado ese de la lesión, sino que ustedes ven que el cuellito estaba derecho, la cabeza rotada y de golpe arrancaba y iba bien, y por ahí cuando se focalizaba en algo, ¡pum!, giraba sobre sí mismo. Esto es probablemente un síndrome vestibular que afecte las estructuras intracraneanas. Ahora vamos a ver, les tiro la última. ¿Qué les parece? Marcha en círculo, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. ¿Pero ven alguna cosa que hasta ahora nos hayamos salteado, no hayamos hablado? ¿Algo que les llame la atención? Lo ponemos de vuelta y mientras nos vamos charlando.
¿Hay inclinación cefálica? ¿Hay rotación de cuello? No. ¿Y el deambular? ¿Les parece que es normal a pesar de que gira en círculo, no? Desde ya. Pero hay algo, se detiene, mira alrededor, le presta atención, tiene un deambular compulsivo. Guarda, como dice la letra escalera del cielo, no todo lo que brilla es oro, no toda marcha circular es un síndrome vestibular. ¿Sí? Esto no es vestibular. Este perrito lo había atropellado un auto, tenía un hematoma frontal. Entonces guarda. Que nos acostumbramos a ver cosas, pero después todo lo que vemos nos parece que es lo que estamos estudiando ese día. ¿Sí? Entonces atento que presten atención a la suma de las cosas. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hablado. Este es el estrabismo rotacional. Fíjense cómo este perrito, el ojo derecho está hacia abajo y hacia el lateral. ¿Sí? Mientras que el ojo izquierdo está en la posición normal. Si ustedes le giran levemente la cabeza, ese perrito corrige, y eso es lo que se denomina estrabismo posicional, característico del síndrome vestibular. Cuando el estrabismo no cambia su posición, cuando ustedes cambian la cabeza, es estrabismo fijo y tiene otro origen que no es vestibular. ¿De acuerdo? Este último. ¿Qué me dice? Bien, tiene una fase rápida a la derecha. Estaba acostado en la camilla. Eso lo vieron todos. ¿Qué pasó cuando se levantó? Ah, nadie lo vio, Nadie le prestó atención. Miren lo que pasa. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? La fase rápida parece ser hacia la izquierda. A veces es horizontal, por otras veces es rotatorio. ¿Sí? El perro sigue acostado, desconjugado, aparecen los dos ojitos. Ahí. ¿Tiene nistagmo? ¿Cómo se llama eso? Nistagmo posicional. Esto es para recalcarles, el paciente que ustedes sospechan que tiene síndrome neurológico, tírenlo al suelo, denle vuelta a la cabeza, peleense con los dueños para que le dejen hacer todo eso, porque muchas veces ahí es donde salta el nistagmo. Puede ser que el paciente venga sin nistagmo y eso no quiere decir que no lo tenga. ¿De acuerdo? Todos los que hacen algún examen neurológico saben que lleva mucho tiempo y que a veces saltearse cosas los puede llevar a no ver algo que era muy importante. Generalmente cuando tenemos este tipo de pacientes que tiran la camilla, dando vuelta, las patas por un lado, las patas por el otro, la cabeza para abajo, la cabeza para arriba, y el dueño te dice, ¿qué le estás haciendo? Y bueno, es para ver si tiene nistagmo. Este apareció, lo puede filmar, pero acuérdense, todas esas características son las que ustedes tienen que recordar al momento de diagnosticar el síndrome vestibular. Inclinación cefálica, el nistagmo espontáneo,
la ataxia vestibular, el estrabismo posicional y la presencia de nistagmo posicional. Ramiro, sí, eso ya lo sabíamos un montón. Nosotros vinimos acá para aprender qué. A ver si podíamos diferenciar qué cosa. Que es lo que todo el mundo no, nosotros más. Yo quiero saber más. Quiero diferenciar síndrome central de periférico. Eso es lo que queremos solucionar todo. Habíamos dicho entonces que había una porción de este sistema vestibular destinada a percibir la posición de la cabeza, que era el famoso laberinto membranoso con su nervio. El laberinto membranoso con su nervio conforma lo que se denomina la porción periférica del sistema vestibular. Mientras que se denomina porción central del sistema vestibular a los núcleos vestibulares y a la porción del lóbulo flóculo nodular del cerebelo. Sin embargo, estamos hablando siempre de un sistema. Si es un sistema, esta división es absolutamente arbitraria y es porque nosotros queremos meterle ficha a diagnosticar si es periférico o vestibular. Primero diagnostiquemos que es un síndrome vestibular y que no está teniendo otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces propongámonos eso. Esta diferenciación la hicimos los humanos porque queremos meterle más ficha a las cosas, pero si no, tiene un síndrome vestibular. Bárbaro. Vamos a tratar de diferenciarlo. Pero hay algo que no nos tenemos que olvidar. Nosotros sabemos que nuestro paciente tiene un síndrome vestibular cuando el animal manifiesta anormalidades en la posición de los ojos o sus movimientos, en la posición de la cabeza y el cuerpo, y en el tono muscular o los movimientos voluntarios. Ese perro tiene síndrome vestibular, Ramiro. Quiero saber ahora cómo diagnostico si es central o periférico. ¿Qué tiene? La cabeza inclinada. ¿A quién corresponde? A cualquiera. ¿Qué tiene? Nistagmo. ¿A quién le corresponde? A cualquiera. ¿Qué tiene? Una marcha vestibular. ¿A quién le corresponde? A cualquiera. Y bueno, bánquensela. Tiene síndrome vestibular. Sin embargo, hay ciertos detalles que pueden permitirnos acercarnos al diagnóstico de si es central o es periférico. Pero acá viene el tema. Las cosas que nos permiten identificarlo son aquellas que nos tiran la balanza al central, pero que muchas veces no permiten hacer un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver que si tenemos un cambio en el sensorio del paciente, el paciente no responde como debería responder normalmente, uno puede suponer que hay una lesión o en el SARA o en la corteza cerebral. Troncoencefálico, diencéfalo, corteza cerebral, en alguno de esos lugares. Bueno, si además de tener un síndrome vestibular no responde al medio, lo estimulamos y no responde, lo llamamos, no nos mira, lo traen en una camilla, bueno, tiene otra cosa, no es un síndrome vestibular común. Otra cosa característica del síndrome vestibular central, que es la que se ve con mayor frecuencia y es la que no deberíamos dejar de hacer, es la pérdida de propiocepción. Como las vías que comunican la propiocepción de los miembros torácicos y pelvianos hacia el cerebro están íntimamente relacionadas anatómicamente al núcleo vestibular, si hay un tumor que está comprimiendo el núcleo vestibular, probablemente también estén complicadas las vías propioceptivas. Y por lo tanto suele haber pérdida de propiocepción en aquellos pacientes que tienen síndrome vestibular central. ¿Sí? La otra que fija la presencia de nistagmo vertical. Si hay nistagmo vertical, es central. Ahora, si es horizontal, ¿de dónde es? No sé. Porque no hay ninguna clave. Eso es lo que tenemos que saber. No quiere decir que porque sea nistagmo horizontal es periférico. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos algo que nos diga que es central. Pero si no hay nada que nos diga que no es central, no podemos decir esto es periférico o no. ¿Sí? Lo otro que suele acompañar es la presencia de afección de otros pares craneanos. Guarda, agárrate que doblamos que a veces hay pares craneanos involucrados y tampoco es central. Entonces, no todo lo que brilla es solo de vuelta. ¿Sí? Tenemos nuestro paciente con síndrome vestibular, sí, sabemos porque tiene inclinación de cabeza, alteración de los movimientos de los ojos, alteración del tono muscular, movimientos voluntarios inadecuados, bla bla bla. Pero ¿cómo certifico yo que eso es periférico o central? Y bueno, hay que buscar.
A ver qué les parece esto. ¿Tiene marcha en círculo? ¿Sí? Sí. ¿O no? Pero ahí ya... Ahí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Shh! ¡Sasha! ¡Sasha! ¿Responde? No rola. ¿Tiene un contacto normal con el medio? Bueno, este es como el otro perrito que habíamos visto, ¿eh? Miren, ahí está Sasha de vuelta, pobre. Se quedó ahí clavada y no quiso salir nunca más. Entonces lo veo así, yo digo, es un síndrome vestibular, camina en círculo. No, pará, atenti, hay otra cosa ahí. Igual esto no era un síndrome vestibular, lo traje como ejemplo de una alteración de, el sensorio, ¿no? Pero la perrita tenía una meningitis porque la operaron de una sinusitis, se pasaron y entraron a la cavidad craneana. Entonces la sinusitis se transformó en una meningitis. Y después quedó así, pobre Sasha. Y a ver este, que ya lo conocen, pero miren, hasta que lo sueltan, venía bien. Y en cuanto lo sueltan, arrancó de vuelta. De vuelta, no es un síndrome vestibular, pero sí se los quería traer porque hay una alteración en la respuesta del individuo al medio. Entonces, de vuelta, no todo lo que camina en círculo es vestibular. ¿Sí? Síndrome de Horner, qué complicado este. Otro síndrome sumado al síndrome vestibular, sumado al síndrome de Horner. Bueno, el síndrome de Horner se define como la afección de las fibras simpáticas que inervan a las estructuras orbitales y oculares. Orbitales porque inerva al párpado, al párpado superior, tercer párpado y músculos extrínsecos del ojo, y estructuras oculares porque también inerva los músculos lisos intrínsecos. ¿Sí? Son fibras postganglionares que atraviesan la cavidad del oído medio. Acuérdense que la última fibra preganglionar termina siempre en el ganglio cervical craneal. Así que si ya pasamos rostralmente el ganglio cervical craneal, todo lo que nos queda ahí son fibras postganglionares. Estas son fibras postganglionares que pasan por la cavidad del oído medio. ¿Sí? Y que al lesionarse producen un síndrome caracterizado por miosis, porque pierde la capacidad de dilatar la pupila, ptosis del párpado superior, enoftalmo porque el ojo se retrae, porque hay pérdida de los tonos pérdida del tono de los músculos periorbitales, y protrusión del tercer párpado o membrana nictitante. Es bastante característico observar pacientes que tienen miosis, protrusión del tercer párpado. Observan que la apertura de los párpados es menor en este lado que en este. ¿Sí? Acá está el párpado superior caído. No se nota bien el enoftalmo, pero en este sí. ¿Ven ahí bien? En un ojo la pupila está bien. Acá prácticamente no se ve porque está el párpado caído. ¿Sí? Ahora, paciente que tiene síndrome de Horner, ¿tiene síndrome vestibular? ¿Qué? Puede tener síndrome de Horner solo, pero estamos hablando si viene concomitante, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Concomitante, síndrome vestibular con síndrome de Horner. ¿Qué es? Acá alguien vota por periférico. ¿Alguien dice que no? Bueno, esto no sirve para diagnosticar si es periférico o central, porque puede pasar con los dos. Sin embargo, es altamente probable que sí sea periférico, porque en la mayoría de los casos que viene acompañado es porque lo que se lesiona es esta fibra postganglionar. Sin embargo, recuerden que la primer neurona simpática está originándose en el hipotálamo y entonces lesiones del tronco encefálico también pueden causar síndrome de Horner y acompañarlo con síndrome vestibular y ser central. No sirve para diagnosticarlo, pero es altamente probable que sea periférico. Traten de descartar siempre primero algo periférico que algo central. Según... A ver, la mayoría de los casos son... ¿no? Todos. Bueno. ¿De acuerdo?
Perdón, yo tuve un caso hace poquito de una gata con trauma de cráneo con síndrome de Horner. Es que el síndrome de Horner puede venir por cualquiera. El tema es que si está acompañado de síndrome vestibular, Sí, uno debería claro. tener tendencia a buscar algo periférico. Lo que pasa es que cuando hay un síndrome vestibular de primer orden, hay signos supratentoriales, no vestibulares. Si no tienes un síndrome vestibular, cuando hay un vestibular con Horner siempre es periférico. Otro, parálisis del nervio facial. Esto lo reconocen todos, ¿no? ¿Se acuerdan? El nervio facial, íntimamente, séptimo par, íntimamente relacionado con el octavo. Se originan muy juntitos. Los dos entran en el hueso temporal, en la porción petrosa. El nervio vestíbulo coclear se queda ahí porque inerva las estructuras del oído, pero el nervio facial atraviesa el oído medio. Y mientras va atravesando el oído medio, va emitiendo fascículos que van a inervar a las glándulas lagrimales, a los músculos del oído, a las glándulas salivares, hasta que finalmente emerge por el foramen estilomastoideo para inervar a la musculatura facial, que es la que le da el nervio facial, que le da la movilidad a la musculatura de la mímica, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos una lesión en el oído medio, podemos tener pérdida de esto y un paciente con esto, ¿sí? Todos lo reconocen, lo deben haber visto. Sin embargo, esto nos dice si es periférico o es central. ¿Sí o no? Dijimos que el origen real de los dos nervios, uno es el séptimo par y el otro es el octavo. Nacen ahí juntitos. Los dos núcleos están muy cerca y encima el origen aparente a nivel de la médula oblonga es muy cercano. Tumores que compriman el nervio vestíbulo coclear tranquilamente también pueden comprimir el nervio facial. Así que esto tampoco sirve para diagnosticar. Es común, de vuelta, que esté asociado a una lesión que sea un síndrome vestibular periférico. Pero no se coman el garrón de buscar cosas, síndrome vestibular periférico, porque es facial y porque están los dos asociados, y entonces tiene que ser el oído, y 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 resulta que a los 15 días aparece con algo nuevo y tiene pérdida de otro par craneano. Y entonces, esta es una cavidad bucal abierta, esa es una lengua, esos son los dientes. ¿Qué le llama la atención de la lengua? Se va como va hacia aquel lado, pero además fíjense el tono. ¿Ven ahí que está lisa y acá está como arrugada? Bueno, se me fue el nombre, mirá. Hasta que venía del auto me lo venía acordando este perrito. Esta es la resonancia. Está bien, tenía síndrome vestibular, pero venía asociado a deficiencias en otros pares craneanos. Entonces, sí, mirá, tiene una falla en la lengua, síndrome vestibular, bueno, busquemos algo central. Es decir, vuelvo a recalcar lo que habíamos visto antes. El sistema vestibular es un sistema completo y cuando por algún motivo se lesiona, ustedes encuentran los signos ya sea por lesión en el síndrome, por una lesión periférica o por una lesión central. Lo único que nos permite identificarlo es cuando encontramos algo que apoya que es central. Y eso sí nos dice, anda a buscar algo a nivel intracraneano que lo podés encontrar. Pero si yo veo un perrito con la cabeza inclinada, el cuello lateralizado y nistagmo horizontal, ahí no tengo nada para decir esto es central o periférico. Desde ya que lo común sería empezar a buscar por patologías periféricas, porque es lo que ocurre con mayor frecuencia, que patología central. Ahora te toca un perrito, un boxer de 15 años, y que además de eso tiene pérdida de propiocepción, bueno, ahí cambió la cosa. Además de síndrome vestibular, hay otra cosa, deberíamos buscarlo, ¿sí? Boxer de 15 años, olvídate, así va de cabeza al resonador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y acá quiero que me ayuden ustedes, yo le cambié la pregunta, puse una pregunta a lo que me había puesto Fernando, que decía, síndrome vestibular, un síndrome y no una enfermedad. Yo les digo, síndrome vestibular, ¿es un síndrome o una enfermedad? Vamos a lo que dice la bibliografía de mi papá daba semiología y siempre me decía, anda a aprender lo que dicen los términos porque si no, no vas a aprender lo que dice. ¿Un síndrome qué es? Es un cuadro, a mí no me gusta leer, pero esto lo vamos a leer para compartirlo con todos.
Es un cuadro clínico o conjunto sintomático que presenta alguna enfermedad con cierto significado. Ahí está el secreto. Con cierto significado. Y que por sus características posee cierta identidad. Es decir, un grupo significativo de signos, en veterinaria no tenemos síntomas, que ocurren en el tiempo y forma. Y acá lo tenía que haber borrado, con variadas causas etiológicas. El síndrome vestibular, entonces ayúdenme. ¿Es un síndrome porque se desorganiza algo que funciona normalmente? ¿O es una afección clínica causada por una sola cosa? No, Ramiro, deberían decir todos. Es claramente un síndrome. Todos vimos que en realidad lo que tenemos es un componente neurológico formado por un receptor, su núcleo de procesamiento, sus eferentes, que funcionan bien normalmente y que por algún motivo, cuando le robo los pancitos de la balanza, empieza a funcionar mal. Los signos clínicos del síndrome vestibular son siempre los mismos. Y debo confirmar que ocurre algo diferente para decir que es central, si no, no tengo herramientas para decir si es central o es periférico. ¿Estamos? ¿Quedó alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos pueda ayudar? Si no, hasta acá llegaba lo que tenía programado hoy. Les agradezco por todo.